Evolución del submarino. El primer submarino de la historia fue The Turtle, construido en 1776 por David Busnell en Estados Unidos, con casco de madera. Era operado por un solo tripulante, por medio de pedales que accionaban hélices. Fue usado contra la flota inglesa durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Años más tarde, en 1800, fue creado en Estados Unidos el Nautilus por Robert Fulton. Estaba construido por planchas de cobre, tenía capacidad para 4 tripulantes y era propulsado por fuerza humana. Su capacidad de inmersión era de 7,6 metros. «59 años después, en España, fue diseñado el Ictilinio I por Narciso Monturiol. Este submarino estaba construido en madera. Tenía capacidad para 4 tripulantes y era propulsado por fuerza humana. Realizó un total de 69 inmersiones. Su récord fue de 2 horas bajo el agua, a una profundidad de 20 metros. Cinco años después, en 1866, fue creado el CCS Hanley por la Armada de la Confederación durante la Guerra de Secesión Americana por iniciativa de Horace Lawson Hanley. Su casco era una caldera de vapor modificada. Era propulsado por la fuerza de sus 8 tripulantes. Fue el primer submarino en utilizar un tubo escornel para obtener aire de la superficie. Tenía un torpedo en la punta de un espolón a proa. Más adelante, en 1879, fue diseñado el Resurgam II por George William Goret en Inglaterra. Este desplazaba 30 toneladas y era propulsado por un motor a vapor. Tenía una capacidad máxima de 3 marineros. Se hundió accidentalmente en sus primeras pruebas. 3 años después, en 1888, fue diseñado el Peral, construido por Isaac Peral. Fue el primer submarino impulsado por un motor eléctrico. Su profundidad de inmersión era de 30 metros y contaba con un tubo lanzatorpedos en la proa. Llevaba 12 tripulantes y navegó a 10 metros de profundidad durante hora y media. Trece años más tarde, en 1892, surgió una nueva propuesta del submarino llamado Delfino, el cual fue diseñado por Giacinto Pulino, Carlo Vigna, Cesare Laurenti. Además, su desplazamiento era de 108 toneladas. Su tripulación estaba conformada por 2 oficiales y 11 suboficiales y marineros. Este submarino disponía de 2 lanzatorpedos. Su periodo de actividad fue de 24 años. Poco después, en 1897, fue creado el Argonaut por Simon Lake. Este fue el primer submarino en contar con ruedas para desplazarse por el fondo, las cuales eran accionadas con un motor eléctrico. Contaba con ventanas y esclusas para permitir la salida de buzos en inmersión. Desplazaba 60 toneladas, tenía capacidad para 5 tripulantes. En la superficie era propulsado por un motor de gasolina. 3 años más tarde, en 1900, la Royal Navy de Reino Unido, a cargo de John Howland, diseñó el Howland I. Este tenía capacidad para 8 tripulantes, desplazaba 107 toneladas y lograba navegar 20 millas continuas bajo el agua.
impulsado por un motor eléctrico, a 30 metros de profundidad con una velocidad de 7 nudos. Estaba armado con un tubo lanzatorpedos. Años más tarde, en 1935, fue creado el U-Boot, el cual desplazaba 871 toneladas y podía sumergirse a una profundidad de 280 metros. Era operado por una tripulación de 44 marinos. Estaba armado con 11 torpedos. Fueron construidas 707 unidades de su tipo durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en 1965 en Francia, se da origen al Aluminaut, submarino con fines exploratorios. Alcanzó 1.700 metros de profundidad. Estaba construido totalmente en aluminio. Pesaba 30 toneladas. Era tripulado por 4 científicos y podía permanecer sumergido durante 32 horas. 6 años más tarde, en 1971 en Alemania, se desarrolla el submarino llamado Tipo 209, el cual desplazaba 1.285 toneladas y puede alcanzar una profundidad de hasta 300 metros, con una autonomía de 8.000 millas náuticas. Este submarino cuenta con 14 torpedos y es operado por 8 oficiales y 28 suboficiales para un total de 36 personas a bordo. Presta sus servicios en armadas de 12 países. 10 años después, en 1981 en Rusia, se crea el submarino llamado Kilo. Este desplazaba 3.000 toneladas, con una autonomía de 7.500 millas náuticas. Alcanza una profundidad de hasta 300 metros. Cuenta con 18 torpedos y es operado por una tripulación de 52 marinos. Actualmente presta sus servicios en armadas de 10 países. Finalmente, los últimos submarinos desarrollados son los clase Virginia, creados en 1996, los cuales son usados como ataque en servicio de la Armada de Estados Unidos desde el 2004. Tienen un desplazamiento de 7.900 toneladas y su profundidad máxima es de 300 metros. Cuenta con una tripulación de 15 oficiales y 120 suboficiales y marineros. Además, como armamento tienen 12 misiles Tomahawk y 4 tubos lanzatorpedos.